Evangelio de hoy. Domingo 28 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 2, versículo 13 al 19. Y del 19 al 23. Después de que los magos se marcharon, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate. Toma al niño y a su madre. Huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó. Tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: Levántate. Toma al niño y a su madre. Y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó. Tomó al niño y a su madre. Y regresó a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea. Y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que dijeron los profetas: será llamado Nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La noche en que Dios pide partir. El pasaje de Mateo nos sitúa en una noche decisiva. Una noche donde Dios no invita a quedarse, sino a partir. La escena es sobria, casi desnuda. Y precisamente por eso profundamente humana. No hay tiempo para preparativos largos ni para explicaciones detalladas. Hay peligro, hay urgencia y hay una palabra recibida en lo profundo. Dios no evita la amenaza, sino que enseña a atravesarla. Desde el inicio, el Hijo entra en la historia no protegido por privilegios visibles, sino acompañado por una fe que se mueve incluso cuando el corazón tiembla. Esta noche nos revela que, en la lógica de Dios, salvar la vida puede implicar dejar atrás lo conocido y confiar en un camino incierto. La obediencia silenciosa que protege la vida. José aparece como figura central de una fe que no se proclama, sino que actúa. No discute, no negocia, no pide señales adicionales. Se levanta, toma al niño y a su madre, y parte. Su obediencia no es ingenua, es profundamente responsable. Sabe que la vida confiada a su cuidado es frágil y que no hay tiempo que perder. En esta prontitud se revela una fe madura, capaz de anteponer la voluntad de Dios a la comodidad, a la estabilidad y a los propios planes. José enseña que obedecer a Dios no es perder libertad, sino asumir con valentía la misión de cuidar la vida. Un Dios que huye con los suyos. Este texto rompe muchas imágenes idealizadas de Dios. El Hijo no se impone, huye. El Salvador del mundo comienza su historia como refugiado. Dios no observa el peligro desde lejos. Lo vive desde dentro. Al huir con su familia, Dios se solidariza con todos los que han tenido que abandonar su hogar para sobrevivir. Aquí se revela un Dios profundamente cercano, que no explica el sufrimiento desde lo alto, sino que lo comparte desde abajo. La huida no es un fracaso del plan divino. Es la forma concreta en que Dios elige proteger la vida y acompañar la fragilidad humana. El poder que teme a la inocencia.
Herodes encarna el poder, que se siente amenazado por aquello que no controla. Un rey armado de autoridad y violencia tiembla ante un niño indefenso. Este contraste deja al descubierto la fragilidad del poder basado en el miedo. El mal intuye que la verdadera amenaza no está en la fuerza, sino en la verdad que crece silenciosamente. Frente a la violencia de Herodes, Dios no responde con otra violencia, sino con una retirada que preserva la vida. El reino no se construye aplastando, sino resistiendo de otro modo, desde la mansedumbre y la fidelidad. Egipto, lugar de memoria y refugio. La huida a Egipto no es un detalle secundario. Egipto es tierra de memoria, lugar donde el pueblo conoció la esclavitud y desde donde Dios lo liberó. Ahora, ese mismo lugar se convierte en refugio. Dios vuelve a transitar la historia, pero transformándola. Lo que fue opresión se convierte en protección. Esta inversión revela que Dios no borra el pasado, lo redime. En su pedagogía, incluso los lugares marcados por el dolor pueden convertirse en espacios de cuidado. La salvación no niega la historia, la atraviesa y la sana desde dentro. El silencio que rodea el dolor. Este pasaje está rodeado por un sufrimiento que el texto apenas menciona, pero que pesa en el ambiente. La amenaza de Herodes deja tras de sí un dolor inmenso. Dios no ofrece explicaciones fáciles ni respuestas inmediatas. El Evangelio no justifica el mal, pero tampoco lo ignora. Lo envuelve en un silencio respetuoso que invita a una fe profunda, capaz de llorar y esperar al mismo tiempo. Dios no es indiferente al dolor de los inocentes, lo asume en su propia carne. Desde el inicio de la vida de su Hijo. El regreso que exige discernimiento. Cuando el peligro inicial desaparece. La historia no se resuelve de manera automática. José vuelve a escuchar a Dios, pero el camino no es simplemente regresar al punto de partida. La realidad ha cambiado y exige discernimiento. Este detalle es profundamente humano y espiritual. Dios no conduce mecánicamente. Invita a leer los signos del tiempo. La fe no consiste en repetir fórmulas, sino en escuchar de nuevo, una y otra vez, para descubrir dónde y cómo vivir según la voluntad de Dios en cada etapa. Nazaret, el lugar que no cuenta. El destino final no es Jerusalén ni un centro de poder, sino Nazaret, un lugar pequeño, sin prestigio ni relevancia. Allí se establecerá la familia. Dios elige lo que no cuenta para preparar lo esencial. Nazaret se convierte en símbolo de la vida escondida, de los años que no dejan huella en la historia oficial, pero que son decisivos en el plan de Dios. En ese anonimato, el hijo crecerá, aprenderá un oficio, compartirá la vida sencilla de su gente. La salvación se gesta lejos de los focos, en la fidelidad cotidiana. La santidad de lo ordinario. La vida en Nazaret consagra lo cotidiano como lugar de encuentro con Dios. No hay milagros narrados. No hay palabras públicas, no hay gestos espectaculares. Hay trabajo, familia, espera. Esta etapa enseña que la santidad no se reduce a momentos extraordinarios, sino que se construye en la repetición fiel de lo sencillo. Dios habita el día a día, el esfuerzo silencioso, la convivencia humilde. En esta vida escondida se forma el corazón del Hijo y se revela que lo ordinario puede ser profundamente sagrado. Un Dios que guía paso a paso. A lo largo de todo el relato, Dios no revela un plan completo.
Guía mediante indicaciones sucesivas, adaptadas a cada momento. Esta forma de actuar educa una fe que no exige verlo todo antes de caminar. Dios invita a confiar lo suficiente como para dar el siguiente paso. Esta pedagogía divina respeta la libertad humana y acompaña los procesos sin forzarlos. Enseña que la fe no es posesión de certezas absolutas, sino disponibilidad para seguir caminando. La fragilidad como espacio de esperanza. La infancia de Jesús está marcada por la fragilidad. Y sin embargo en ella se gesta la esperanza del mundo. Dios no espera a que todo sea seguro para actuar. Entra en la precariedad y la convierte en lugar de salvación. Esta verdad consuela profundamente a quienes viven situaciones de inestabilidad, miedo o desarraigo. La fe no promete ausencia de dificultades. Promete una presencia que sostiene y orienta incluso cuando el camino parece amenazado. Una invitación para hoy. Este pasaje no es solo memoria del pasado. Es palabra viva para el presente. Invita a revisar cómo respondemos cuando la vida nos pide movernos. Cambiar, proteger lo esencial. Nos pregunta si somos capaces de escuchar a Dios en medio de la noche. De obedecer sin garantías visibles, de aceptar caminos pequeños y silenciosos. La historia de José, María y el niño enseña que Dios sigue actuando en lo oculto, que cuida la vida frágil y que conduce la historia con una fidelidad que no falla. La fe que aprende a soltar el control. Al seguir profundizando en este pasaje, se hace evidente que uno de los aprendizajes más hondos es el de soltar el control. José no domina la situación. No decide las circunstancias históricas. No puede garantizar la seguridad por sus propios medios. Y, sin embargo, no queda paralizado. Confía. Dios conduce la historia no desde el control absoluto, sino desde la confianza compartida. Esta forma de actuar cuestiona profundamente nuestra necesidad de tener todo asegurado antes de dar un paso. La fe que brota aquí no es la de quien lo entiende todo, sino la de quien se abandona sin dejar de actuar responsablemente. La noche como espacio de revelación. No es casual que muchas decisiones decisivas ocurran de noche. La noche simboliza la falta de claridad, el miedo, la vulnerabilidad. Pero también es el espacio donde la voz de Dios se escucha sin distracciones. En la noche se aprende a discernir desde lo profundo, no desde la evidencia. Dios no espera a que amanezca para hablar. Entra en la oscuridad humana y la convierte en lugar de revelación. Esta noche evangélica enseña que incluso los momentos más confusos pueden convertirse en espacios sagrados si se viven desde la escucha. La fe que se traduce en movimiento. Creer, en este relato, no es quedarse quieto. La fe pone en marcha. Obliga a levantarse, a cargar con lo esencial, a iniciar un camino incierto. Dios no invita a una espiritualidad evasiva, sino encarnada. La fe auténtica tiene consecuencias concretas. Cambia decisiones, modifica rutas, redefine prioridades. En este movimiento se revela que creer no es solo asentir interiormente, sino comprometer el cuerpo, el tiempo y la vida entera. El cuidado de lo esencial. En medio de la urgencia, José no lo lleva todo consigo. Protege lo esencial, el niño y su madre. Esta elección silenciosa revela una sabiduría profunda. Cuando la vida se vuelve inestable, no todo puede ser conservado. La fe ayuda a discernir qué es verdaderamente irrenunciable. Dios enseña así a no aferrarse a lo secundario.
Y a cuidar con radicalidad aquello que da sentido a todo lo demás. Un Dios que se deja conducir. Resulta desconcertante descubrir que Dios, hecho niño, se deja conducir por decisiones humanas. Se pone en manos de José, confía su vida a su discernimiento. Este gesto revela hasta dónde llega el amor de Dios, acepta depender. No dirige desde arriba, camina desde dentro. Esta cercanía transforma la relación con Él. Porque deja de ser un Dios lejano y se convierte en compañero vulnerable del camino humano. La fe que se purifica en la precariedad. La precariedad no destruye la fe. La purifica. Al perder seguridades externas, la confianza se vuelve más auténtica. La familia de Nazaret aprende a apoyarse menos en estructuras y más en la presencia de Dios. Esta purificación es dolorosa, pero fecunda. Enseña que una fe demasiado apoyada en comodidades puede ser frágil, mientras que una fe probada en la escasez suele volverse más profunda y verdadera. El silencio de los años escondidos. Después de la huida y del regreso, el Evangelio guarda silencio durante años. Este silencio no es vacío narrativo. Es teología viva. Dios trabaja sin prisa, dejando que la vida crezca sin ser expuesta. Los años ocultos de Nazaret revelan que no todo lo importante debe ser contado para ser real. Hay procesos que solo Dios ve. Y eso basta. Esta verdad libera de la obsesión por mostrar resultados y permite confiar en la fecundidad de lo invisible. La dignidad del trabajo sencillo. En Nazaret, el Hijo de Dios aprenderá a trabajar con sus manos. El trabajo cotidiano se convierte en espacio de comunión con la humanidad. Dios dignifica el esfuerzo diario. El cansancio, la constancia. Nada de esto es ajeno a la salvación. Al contrario, se convierte en su tejido silencioso. Esta dimensión recuerda que el trabajo honesto, aunque no sea reconocido, tiene un valor profundo ante Dios. La fe que se transmite sin palabras. En esta etapa, Jesús no recibe grandes discursos teológicos. Aprende la fe observando, compartiendo, viviendo. La manera en que José confía y María acoge va formando su corazón humano. La fe se transmite más por coherencia que por explicación. Este detalle interpela profundamente, porque recuerda que el testimonio cotidiano tiene una fuerza formativa inmensa, especialmente cuando se vive en silencio. La esperanza que se gesta lentamente. Nada parece urgente en Nazaret. Y sin embargo todo es decisivo. La esperanza se gesta lentamente. Como una semilla bajo tierra. No se impone. No se anuncia, pero crece. Dios muestra que la verdadera transformación no siempre es inmediata ni visible. Se prepara en lo pequeño, en lo fiel, en lo perseverante. Esta esperanza silenciosa es la que un día sostendrá la palabra pública y la entrega total. Una fe que abraza la historia concreta. Este pasaje, prolongado en su contemplación, revela un Dios que no salva al margen de la historia, sino dentro de ella. Acepta sus riesgos, sus injusticias, sus tiempos lentos. La fe cristiana no huye del mundo, lo habita con esperanza. En la huida, en el regreso y en la vida escondida. Dios enseña que la salvación no se construye fuera de la realidad, atravesándola con amor fiel. La memoria que sostiene el camino. Al prolongar aún más esta contemplación, se percibe que la fe no camina sola. Camina sostenida por la memoria.
José y María no viven los acontecimientos como hechos aislados, sino como parte de una historia mayor donde Dios ya ha actuado antes. Esta memoria espiritual no es nostalgia del pasado, sino fuerza para el presente. Recordar cómo Dios ha cuidado antes permite seguir avanzando cuando el futuro se vuelve incierto. La fe se alimenta de esta memoria viva que da estabilidad en medio del cambio. La paciencia que educa el corazón. Nada en este pasaje se resuelve con rapidez. Incluso después de que el peligro inmediato desaparece. La vida no vuelve de golpe a la normalidad. Hay espera, discernimiento, decisiones prudentes. Dios educa así una paciencia, que no es pasividad, sino sabiduría. Esta paciencia forma el corazón para no reaccionar desde el miedo ni desde la prisa, sino desde una confianza que sabe esperar el momento justo. La humildad de aceptar caminos secundarios. El regreso no conduce al centro religioso ni al lugar esperado. Conduce a un sitio discreto, casi irrelevante. Aceptar Nazaret implica renunciar a expectativas humanas de grandeza. Dios conduce por caminos secundarios, no por atajos gloriosos. Esta humildad del camino revela que lo esencial no siempre se encuentra donde brilla, sino donde se vive con fidelidad. Aprender a aceptar estos caminos es una de las pruebas más profundas de la fe. La fragilidad como lenguaje de Dios. Dios habla a través de la fragilidad. No solo la permite, la elige como medio de comunicación. Un niño amenazado, una familia desplazada. Una vida escondida se convierten en mensaje. Dios no se impone con estruendo, se ofrece con delicadeza. Esta forma de revelarse invita a afinar la mirada, a aprender a escuchar lo pequeño, lo vulnerable, lo que fácilmente se ignora. La fe que no se defiende con violencia. Frente a la violencia de Herodes, Dios no responde con fuerza armada ni con castigo inmediato. Responde con protección, retirada y fidelidad. Esta elección revela una manera distinta de enfrentar el mal. La fe no se defiende destruyendo, sino cuidando la vida. Esta lógica desconcierta, pero revela una profundidad evangélica que invita a revisar nuestras propias respuestas ante la amenaza y el conflicto. La vida cuidada como acto sagrado. Cada decisión de José tiene como centro el cuidado de la vida. No busca protagonismo ni reconocimiento, solo proteger. Este cuidado silencioso se convierte en acto sagrado. Dios se revela como defensor de la vida frágil y confía esa defensa a manos humanas. Así, el cuidado cotidiano se eleva a categoría espiritual, mostrando que amar y proteger es una forma concreta de obedecer a Dios. El discernimiento que continúa. Incluso cuando parece que todo se ha calmado, José sigue discerniendo. No se instala en una falsa seguridad. Escucha, observa, decide. La fe madura no se duerme en los logros del pasado. Permanece atenta. Dios no deja de hablar, y el corazón creyente no deja de escuchar. Este discernimiento constante evita que la fe se vuelva rígida o rutinaria. La fe que se vive sin aplausos. Nada de lo que ocurre aquí recibe reconocimiento público. No hay testigos, no hay honores. Y, sin embargo, es ahí donde se juega la historia de la salvación. Dios valora lo que se vive con autenticidad, aunque nadie lo vea. Esta verdad libera del deseo de aprobación y permite vivir con una libertad interior profunda, centrada en la fidelidad y no en el reconocimiento.
La esperanza que se transmite en lo escondido. En la vida de Nazaret. La esperanza no se proclama, se contagia. Se transmite en la forma de vivir. En la confianza diaria, en la serenidad con que se afrontan las dificultades. Esta esperanza discreta prepara el corazón del Hijo para la misión futura. Y recuerda que las grandes transformaciones comienzan siempre de manera silenciosa. La historia personal como lugar de salvación. Este pasaje invita a mirar la propia historia con una nueva luz. También en ella hay huidas, cambios forzados, silencios prolongados. Lejos de ser obstáculos, pueden convertirse en lugares donde Dios actúa con especial cercanía. La salvación no ocurre fuera de la vida concreta, sino dentro de ella. Cada etapa, incluso la más oscura, puede ser asumida como espacio de gracia. La presencia fiel que no abandona. Y así, al seguir profundizando sin detenernos, emerge una certeza que lo atraviesa todo: Dios no abandona. Acompaña en la noche, guía en la huida, sostiene en el exilio, habita en el silencio. Esta presencia fiel no elimina las dificultades, pero las transforma desde dentro. Quien aprende a reconocerla descubre que, incluso cuando el camino es incierto, no se camina solo. La fe que se deja moldear por la realidad. Al seguir adentrándonos en este pasaje, aparece con más claridad que la fe no vive al margen de la realidad, sino que se deja moldear por ella. José no vive una fe ideal, desconectada de los riesgos concretos. Su confianza en Dios no le evita enfrentar decisiones difíciles, sino que le da la lucidez necesaria para afrontarlas. La fe auténtica no niega la dureza de las circunstancias, pero impide que éstas tengan la última palabra. Se vuelve así una fuerza interior que dialoga con la realidad sin someterse a ella. El miedo transformado en responsabilidad. El miedo está presente, aunque no se nombre. Sería ingenuo pensar que no existe temor cuando una familia huye para salvar la vida de un niño. Sin embargo, este miedo no paraliza. Se transforma en responsabilidad. Dios no elimina el miedo, lo redime. Lo orienta hacia el cuidado. Esta transformación es una de las obras más profundas de la fe. No suprimir lo humano, sino conducirlo hacia el amor. La historia que avanza sin estruendo. Mientras los grandes acontecimientos del mundo se desarrollan entre conflictos de poder y decisiones violentas, la historia de la salvación avanza sin estruendo. No ocupa titulares, no atrae multitudes. Avanza en el desplazamiento silencioso de una familia, en la obediencia de un hombre justo, en el crecimiento oculto de un niño. Dios revela así que lo verdaderamente decisivo no siempre es lo más visible. La salvación se teje en la discreción. La pedagogía divina del paso lento. Dios no acelera los procesos. Acompaña el crecimiento humano respetando sus ritmos. El tiempo de Nazaret no es un tiempo perdido. Es un tiempo formativo. Cada día aparentemente igual prepara el corazón para lo que vendrá. Esta pedagogía divina confronta nuestra impaciencia y nos invita a reconciliarnos con los procesos lentos, entendiendo que la profundidad necesita tiempo. La fe que aprende a permanecer. No todo en la vida es moverse. Después de huir, hay que quedarse. Permanecer en Nazaret exige otra forma de fe. Menos activa exteriormente, pero no menos exigente.
Permanecer implica aceptar la repetición, la monotonía, la falta de novedades. Dios enseña que la fidelidad no solo se prueba en los momentos de crisis, sino también en la constancia silenciosa de cada día. La normalidad asumida como camino espiritual. La vida ordinaria de Nazaret no es un paréntesis espiritual. Es camino de comunión. Comer, trabajar, convivir. Descansar se convierten en espacios donde Dios está presente. Esta normalidad asumida revela que no hay división entre lo sagrado y lo cotidiano. Todo puede ser lugar de encuentro cuando se vive desde la fe y el amor. La mirada de Dios sobre lo pequeño. Nazaret no es relevante a los ojos del mundo, pero lo es a los ojos de Dios. Él fija su mirada en lo pequeño sin despreciarlo. Esta elección constante de lo pequeño revela el modo en que Dios valora la historia. No se deja seducir por la apariencia ni por el prestigio. Mira el corazón, la fidelidad, la disponibilidad. Esta mirada divina devuelve dignidad a lo que suele ser ignorado. La fe que se hace hogar. La fe, en esta historia, no se vive solo como relación vertical con Dios, sino como clima que envuelve la vida familiar. Se hace hogar, espacio seguro donde se aprende a amar, a confiar, a crecer. Dios no solo habita el templo, habita la casa. Esta dimensión doméstica de la fe revela su profundidad y su cercanía. El silencio que prepara la palabra. Antes de que Jesús pronuncie una sola palabra en público, hay años de silencio. Este silencio no es vacío, es preparación. Dios enseña que la palabra verdadera nace de una vida escuchada, acogida, trabajada en lo oculto. El silencio educa la palabra para que, cuando llegue el momento, sea auténtica y fecunda. La esperanza que no depende de resultados. En Nazaret no se ven resultados inmediatos. No hay señales visibles de éxito. Y, sin embargo, la esperanza no decae. Esta esperanza no se apoya en logros, sino en la certeza de la presencia de Dios. Es una esperanza libre del cálculo, capaz de sostenerse incluso cuando no hay pruebas visibles de avance. La fidelidad cotidiana como acto profético. Cada día vivido con fidelidad se convierte en una forma silenciosa de profecía. Sin anunciar nada explícitamente. La vida de esta familia proclama que Dios está con su pueblo. Esta profecía discreta tiene una fuerza inmensa, porque se apoya en la coherencia y no en las palabras. La fe que se purifica en el anonimato. Al seguir avanzando en esta contemplación prolongada, se descubre que el anonimato no empobrece la fe, la purifica. Vivir sin ser vistos, sin reconocimiento, sin relevancia social. Va despojando al corazón de motivaciones secundarias. En Nazaret no hay espacio para la vanagloria ni para la autoafirmación. Todo se vive delante de Dios y basta. Esta experiencia enseña que una fe auténtica no necesita ser confirmada por la mirada de los demás, porque se sostiene en la certeza interior de saberse acompañado. La obediencia que se vuelve sabiduría. La obediencia inicial, marcada por la urgencia de huir, va transformándose con el tiempo en sabiduría cotidiana. Ya no se trata solo de reaccionar ante una amenaza, sino de vivir atentos, discerniendo lo que construye vida. Dios educa así una obediencia madura,
No impulsiva, capaz de integrar experiencia, prudencia y escucha. Esta obediencia sabia no infantiliza, fortalece. No anula la libertad, la orienta. La fe que habita la espera. Hay largos periodos en los que no ocurre nada extraordinario. Y, sin embargo, todo ocurre por dentro. La espera se convierte en espacio espiritual. Dios no llena la vida de acontecimientos constantes. Permite tiempos largos donde la fe se profundiza en silencio. Aprender a habitar la espera sin ansiedad es uno de los frutos más difíciles y más bellos de la vida creyente. En esa espera, el corazón se ensancha y se vuelve capaz de acoger lo que aún no llega. La normalidad que forma el carácter. La repetición diaria, lejos de apagar el espíritu, va formando el carácter. El trabajo constante, la convivencia. Las pequeñas renuncias y alegrías moldean una humanidad sólida. Dios prepara así, sin prisas, una vida capaz de sostener el peso de la misión futura. Este proceso recuerda que no se llega a la plenitud de un día para otro, sino a través de una fidelidad perseverante a lo pequeño. La fe que se expresa en gestos sencillos. En Nazaret, la fe no se proclama con palabras solemnes, sino con gestos cotidianos. Cuidar, compartir, enseñar. Aprender, perdonar. Estos gestos sencillos se convierten en lenguaje espiritual. Dios habla a través de ellos. Esta forma de vivir la fe invita a reconocer que el amor concreto, repetido día tras día, es una de las expresiones más profundas de la presencia divina. La mirada que aprende a ver a Dios en todo. Vivir en lo ordinario educa la mirada. Poco a poco, se aprende a reconocer a Dios en lo pequeño, en lo aparentemente insignificante. Esta mirada creyente no necesita grandes señales, porque ha sido entrenada en la atención, donde otros solo ven rutina. El corazón creyente descubre presencia. Esta capacidad de ver transforma la vida entera en espacio de encuentro. La fe que no se acelera a sí misma. Dios no adelanta los tiempos. No fuerza la manifestación pública del Hijo antes de que la vida esté preparada. Esta paciencia divina enseña a no precipitar los procesos personales ni espirituales. La fe aprende a respetar los ritmos internos, entendiendo que apresurar lo que aún no ha madurado puede vaciarlo de profundidad. Dios prefiere la solidez a la rapidez. La confianza que se consolida con los años. Con el paso del tiempo, la confianza deja de ser una respuesta puntual y se convierte en una actitud estable. Ya no depende tanto de circunstancias concretas, sino de una relación probada. Esta confianza consolidada sostiene la vida, incluso cuando no hay señales claras. Es una confianza que ha atravesado noches, desplazamientos y silencios, y por eso se vuelve firme. La fe que se vuelve cotidiana y profunda, lejos de debilitarse. La fe se vuelve más profunda al integrarse en la vida diaria. No vive separada de lo humano, sino entretejida con él. Dios no es un añadido ocasional. Es el centro silencioso que sostiene todo. Esta integración evita rupturas interiores y permite una vida unificada, donde creer y vivir se vuelven inseparables. La preparación invisible de lo decisivo. Todo este tiempo oculto es preparación. Nada se pierde, nada es inútil.
Cada día vivido con fidelidad construye una base sólida para lo que vendrá. Dios trabaja de manera invisible, pero eficaz. Cuando llegue el momento de la palabra pública, de la entrega total, habrá una vida entera sosteniéndola desde dentro. La fe que se arraiga en lo profundo del ser. Al seguir avanzando con mayor hondura, se hace evidente que esta fe no se queda en la superficie de las decisiones, sino que va arraigándose lentamente en lo más profundo del ser. No es una fe de momentos intensos, sino una fe que penetra la identidad, que moldea la manera de pensar, de sentir y de reaccionar ante la vida. José, María y el niño no viven una espiritualidad fragmentada, sino una existencia unificada, donde todo, lo alegre y lo doloroso, lo claro y lo confuso, queda integrado bajo una confianza básica en Dios. Esta fe profunda no necesita explicarse constantemente. Se manifiesta en la serenidad con la que se atraviesan los días, en la firmeza silenciosa con la que se asumen las responsabilidades, en la capacidad de permanecer sin endurecer el corazón. La vida cotidiana como escuela de interioridad. La larga permanencia en Nazaret transforma la cotidianidad en una verdadera escuela interior. Cada jornada repetida educa el corazón en la atención, en la paciencia, en la humildad. Dios no forma a su Hijo en escenarios extraordinarios, sino en la normalidad más simple. Porque sabe que ahí se revela con mayor claridad la verdad de la persona. En lo cotidiano se aprende a escuchar sin palabras, a amar sin gestos grandiosos, a servir sin esperar reconocimiento. Esta escuela silenciosa enseña que la profundidad espiritual no depende de experiencias excepcionales, sino de una fidelidad constante a lo que la vida presenta cada día. El paso del tiempo como aliado espiritual. El tiempo deja de ser una amenaza y se convierte en aliado. En lugar de vivirse como algo que se pierde, se experimenta como algo que madura. Dios actúa a través del tiempo, no a pesar de él. Cada año transcurrido en el anonimato va sedimentando la fe, la esperanza y el amor. Esta visión sana la impaciencia y libera de la obsesión por resultados inmediatos. Dios no trabaja con urgencia humana, sino con la profundidad de quien sabe que lo verdaderamente sólido necesita duración. El tiempo vivido con fe no desgasta, fortalece. La fe que aprende a convivir con lo incomprendido. Nazaret no solo es pequeño, también es un lugar donde la vida de esta familia queda envuelta en lo incomprendido. Hay preguntas sin respuesta, miradas que no entienden, silencios que pesan. Y, sin embargo, no hay resentimiento ni amargura. La fe aprende a convivir con lo que no se explica, con lo que no se justifica ante los demás. Dios enseña así una libertad interior, que no depende de la aprobación externa. Vivir delante de Él basta, incluso cuando el entorno no comprende el sentido profundo del camino. La fortaleza que nace de la mansedumbre. Lejos de debilitar, esta vida sencilla va generando una fortaleza interior sorprendente. No es una fortaleza agresiva ni defensiva, sino una firmeza mansa, capaz de sostener sin imponerse. Dios muestra que la mansedumbre no es debilidad, sino una fuerza profundamente arraigada. En el silencio de Nazaret se gesta una resistencia interior, que un día permitirá enfrentar el rechazo, la incomprensión y el dolor sin perder la verdad ni el amor.
Esta fortaleza mansa se construye lentamente, día tras día, sin ser notada. La fe que se vuelve coherencia de vida. En este proceso prolongado, la fe deja de ser solo una opción religiosa para convertirse en coherencia de vida. No hay separación entre lo que se cree y lo que se vive. Todo se alinea, decisiones, prioridades, relaciones. Dios no busca creyentes perfectos, sino vidas coherentes, capaces de vivir desde dentro lo que confiesan con el corazón. Esta coherencia silenciosa tiene una fuerza transformadora inmensa, porque no depende del discurso, sino de la verdad encarnada. La presencia de Dios que se hace discreta y constante. Dios no se manifiesta aquí con signos llamativos, pero su presencia es constante, fiel, envolvente. Es una presencia que acompaña sin invadir, que guía sin forzar, que sostiene sin anular. Esta forma discreta de presencia enseña a reconocer a Dios no solo en lo extraordinario, sino en la continuidad amorosa de cada día. Aprender a vivir con esta conciencia transforma la vida entera en espacio de comunión. La esperanza que madura sin ansiedad. La esperanza, en este contexto, se vuelve madura. Ya no es una espera impaciente de que algo cambie, sino una confianza tranquila en que Dios está obrando, incluso cuando no se percibe. Esta esperanza no se acelera, no se desespera, no se apaga. Se apoya en la fidelidad experimentada y en la certeza de que la historia está en manos de Dios. Así, el corazón aprende a esperar sin angustia, a caminar sin prisa, a confiar sin exigencias. La preparación interior de la entrega futura. Todo este largo tiempo escondido no es un desvío del plan. Es su preparación más profunda. Dios forma un corazón humano capaz de entregarse totalmente sin perder la ternura. Capaz de anunciar la verdad sin dureza. Capaz de amar hasta el extremo sin resentimiento. Nada de esto se improvisa. Se construye en la fidelidad silenciosa. En la obediencia diaria. En la confianza renovada. Cuando llegue el momento de la misión visible, habrá una vida entera sosteniéndola desde dentro. La fe que se convierte en una manera de habitar el mundo. Al seguir avanzando sin prisa, se descubre que la fe, tal como se revela en este pasaje, deja de ser únicamente una respuesta a Dios para convertirse en una manera concreta de habitar el mundo. José y María no viven su relación con Dios como algo separado de la realidad, sino como el centro desde el cual interpretan todo lo que ocurre. La huida, el exilio, el regreso prudente y la vida escondida no son solo episodios aislados, sino una forma continua de estar en la historia con el corazón abierto y confiado. Esta fe transforma la mirada. El mundo ya no es solo un lugar de amenaza, sino también un espacio donde Dios actúa silenciosamente, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. La fe que aprende a leer los acontecimientos sin desesperar. Con el paso del tiempo, la fe aprende a leer los acontecimientos sin caer en la desesperación ni en la ingenuidad. Nada se idealiza, pero tampoco se absolutiza el mal. La amenaza de Herodes es real, el peligro es concreto. El dolor existe. Sin embargo, estos hechos no definen el sentido último de la historia. Dios enseña a distinguir entre lo que ocurre y lo que permanece.
Lo que ocurre puede ser violento, injusto o confuso. Lo que permanece es la fidelidad de Dios que sostiene la vida. Esta lectura creyente de la realidad permite atravesar los acontecimientos sin quedar atrapados en ellos. La experiencia del desarraigo como lugar de transformación interior. El desarraigo que vive esta familia no es solo geográfico. Es también interior. Al dejar su tierra, sus seguridades y sus referencias, se abre un espacio nuevo en el corazón. Allí donde ya no hay apoyos externos fuertes, la confianza en Dios se vuelve más esencial. Este despojo no empobrece, purifica. Enseña que la verdadera raíz no está en un lugar, sino en una relación. Dios se convierte en hogar. Y desde esa certeza se puede habitar cualquier territorio sin perder la identidad profunda. La fe que se fortalece en la vulnerabilidad compartida. La vulnerabilidad no se vive en soledad. Se comparte. José, María y el niño atraviesan juntos la fragilidad. Y en esa comunión se revela una fuerza inesperada. Dios no elimina la vulnerabilidad. La transforma en espacio de encuentro. Esta experiencia enseña que la fe no es refugio individualista, sino vínculo que une, que sostiene, que crea comunidad incluso en medio de la precariedad. Compartir la fragilidad la vuelve más llevadera y abre la posibilidad de descubrir a Dios presente en el cuidado mutuo. La normalidad como terreno donde madura la verdad. En Nazaret, la verdad no se impone ni se demuestra, madura. La vida sencilla permite que la verdad se asiente en lo profundo sin necesidad de proclamaciones. Cada gesto cotidiano va afinando la coherencia interior. Va alineando el corazón con lo que se cree. Dios muestra así que la verdad no necesita escenarios grandiosos para crecer, sino espacios donde pueda ser vivida con paciencia y fidelidad. La normalidad se convierte en el terreno fértil, donde la verdad echa raíces profundas. La fe que educa los afectos y las relaciones. Este tiempo prolongado de vida escondida no solo forma la espiritualidad, sino también los afectos. Se aprende a amar sin posesión, a cuidar sin dominar, a convivir respetando los ritmos del otro. Dios educa el corazón humano de su Hijo en un clima de relaciones sencillas y auténticas. Esta formación afectiva es esencial, porque prepara una manera de amar que será libre, compasiva y entregada. La fe no ignora los afectos. Los integra y los purifica. La espera que se vuelve fecunda. La espera deja de ser un tiempo vacío y se convierte en tiempo fecundo. No se espera con los brazos cruzados, sino viviendo plenamente lo que cada día ofrece. Dios actúa mientras se espera, aunque no se know. Esta fecundidad escondida libera de la ansiedad por el futuro y permite vivir el presente con mayor plenitud. La fe enseña que esperar no es retrasar la vida, sino confiar en que cada etapa tiene su sentido propio dentro del camino. La discreción como forma de sabiduría espiritual. La discreción que envuelve toda. Esta historia no es miedo ni ocultamiento forzado. Es sabiduría espiritual. Dios no expone lo que aún necesita crecer. Protege la vida. La deja madurar lejos de miradas que podrían deformarla. Esta discreción invita a cuidar lo que es frágil,
A no apresurar los procesos personales ni los de los demás. Hay verdades que solo pueden ser custodiadas en el silencio hasta que estén preparadas para darse. La fe que no se agota en respuestas. A lo largo de este pasaje extendido, muchas preguntas quedan sin respuesta explícita. ¿Por qué tanto peligro? ¿Por qué tanto silencio? Dios no responde con explicaciones, sino con presencia. La fe aprende a vivir sin respuestas completas, sostenida por una relación que basta. Esta forma de creer no elimina las preguntas, pero evita que se conviertan en barreras. Las preguntas se integran en el camino y se transforman en búsqueda confiada. La certeza que nace de haber sido sostenidos. Después de tanto camino, desplazamiento y espera, emerge una certeza silenciosa. Dios ha sostenido la vida en todo momento. No siempre de la manera esperada, pero siempre con fidelidad. Esta certeza no se apoya en teorías, sino en experiencia vivida. Es una certeza que no grita, pero permanece. Y es desde esta experiencia de haber sido sostenidos que la fe se vuelve firme, serena y capaz de acompañar a otros. La fidelidad diaria como acto de amor profundo. Cada día vivido en Nazaret se convierte en un acto de amor profundo. No hay gestos heroicos visibles, pero hay una entrega constante, silenciosa, real. La fidelidad diaria, sostenida sin aplausos, va construyendo una solidez interior que nada puede arrebatar. Dios revela que el amor más auténtico no siempre es intenso, pero sí perseverante. Esta perseverancia silenciosa es la que sostiene la vida cuando las emociones fluctúan y cuando las circunstancias no cambian. La fe que reconcilia con los límites. En la vida escondida se aprende a convivir con los límites personales y ajenos. Nadie puede ser todo, nadie puede hacerlo todo. Esta aceptación no genera frustración, sino humildad. Dios no exige omnipotencia, pide disponibilidad. La fe reconcilia con la propia pequeñez y la transforma en espacio de encuentro. Aceptar los límites se vuelve un acto de confianza, porque significa reconocer que Dios actúa incluso a través de lo incompleto. La sabiduría que nace de lo vivido. Con el paso de los años. La sabiduría no surge de teorías, sino de lo vivido. Las experiencias atravesadas. Las decisiones tomadas en la noche. Los caminos recorridos sin garantías van dejando una huella profunda. Esta sabiduría no se exhibe. Se transmite en la manera de estar. De escuchar, de responder. Dios forma así un corazón capaz de comprender el sufrimiento humano desde dentro, sin juzgarlo ni simplificarlo. La fe que no huye del mundo, sino que lo comprende. Aunque este pasaje habla de huida, no se trata de una evasión del mundo. Es una huida para proteger la vida, no para negarla. Al volver y establecerse en Nazaret, la familia se inserta plenamente en la realidad humana. Dios enseña que la fe no consiste en escapar de la historia, sino en habitarla con una mirada distinta. Esta fe comprende el mundo, con sus luces y sombras, sin idealizarlo ni condenarlo. La presencia discreta que transforma sin imponerse. Dios actúa aquí sin imponerse. No obliga, no irrumpe con violencia, no fuerza los procesos. Su presencia es discreta.
respetuosa, paciente. Y, precisamente por eso, profundamente transformadora. Esta manera de actuar revela un Dios que confía en la libertad humana y la acompaña con ternura. La transformación que nace de esta presencia es lenta, pero duradera, porque no violenta el corazón. La fe que prepara para el sufrimiento sin endurecer. Todo este tiempo escondido prepara para el sufrimiento futuro, pero no endurece el corazón. Al contrario, lo vuelve más compasivo. Dios no forma a su Hijo en la dureza, sino en la cercanía humana. El contacto con la fragilidad, con el trabajo sencillo, con la vida común educa una sensibilidad profunda. Esta preparación permitirá más adelante enfrentar el dolor sin perder la capacidad de amar. La esperanza que se vuelve confianza estable. La esperanza deja de ser expectativa de cambio inmediato y se convierte en confianza estable. No depende de que las circunstancias mejoren, sino de la certeza de que Dios es fiel. Esta esperanza estable sostiene, incluso cuando no hay señales visibles de avance. Es una esperanza que no se agita, no se impacienta, no se apaga. Simplemente permanece. La fe que se expresa en una vida integrada. En Nazaret no hay compartimentos estancos entre lo espiritual y lo humano. Todo está integrado. La fe se expresa en el trabajo, en la convivencia, en el descanso, en el silencio. Dios muestra que la vida plena no se construye fragmentando, sino unificando. Esta integración es una de las formas más profundas de la santidad, porque permite vivir con verdad y coherencia. La fe que se vuelve hogar interior permanente. Al seguir profundizando sin apresurarnos, aparece una dimensión aún más honda. La fe termina convirtiéndose en un hogar interior permanente. Ya no se depende de lugares seguros, ni de circunstancias favorables, ni siquiera de momentos espirituales intensos. Dios habita dentro. Y esa presencia interior crea estabilidad incluso cuando todo alrededor es frágil. José y María no llevan solo al niño en brazos. Llevan una certeza en el corazón que los acompaña donde quiera que vayan. Esta fe hogar permite atravesar el exilio, el anonimato y la espera sin perder la identidad ni la paz profunda. La historia personal asumida sin negarla. Nada de lo vivido es negado ni borrado. La huida, el miedo, la precariedad y el silencio no son capítulos incómodos que se intentan olvidar, sino parte de una historia asumida con realismo. Dios no pide negar lo doloroso, sino atravesarlo con él. Esta actitud sana la memoria y permite que la propia historia no se convierta en carga, sino en lugar de encuentro. La fe madura no huye de la memoria. La integra y la transforma en fuente de compasión. La fe que enseña a vivir sin urgencia interior. Aunque la vida haya comenzado con peligro y urgencia, el corazón aprende a no vivir permanentemente acelerado. En Nazaret se desacelera el ritmo interior. Dios enseña que no todo es emergencia, que no todo requiere una respuesta inmediata. Esta paz interior no nace de la ausencia de problemas, sino de la confianza profunda en que la vida está sostenida. Vivir sin urgencia interior es una de las libertades más grandes que ofrece la fe.
La formación silenciosa de la mirada compasiva. La vida escondida forma una mirada capaz de comprender a los demás sin juzgarlos. Quien ha vivido la fragilidad, el desplazamiento y el silencio aprende a mirar con compasión. Dios va moldeando un corazón atento al dolor ajeno, sensible a las heridas invisibles. Esta mirada no nace de discursos, sino de experiencias compartidas con la humanidad real. La fe, así vivida, se convierte en fuente de misericordia auténtica. La fe que no necesita justificarse. En Nazaret no hay necesidad de explicar constantemente las propias decisiones ni de defender el propio camino. La fe se vive sin justificarla ante los demás. Esta libertad interior es fruto de una relación profunda con Dios. Cuando se sabe por qué y para quién se vive, ya no es necesario convencer. Esta fe silenciosa descansa en la coherencia, no en la argumentación. El crecimiento interior que no se ve, pero sostiene. Durante años. Nada parece cambiar externamente, pero por dentro todo crece. Crece la confianza, la paciencia, la solidez interior. Dios trabaja en capas profundas. Allí donde nadie aplaude ni observa. Este crecimiento invisible es el que permitirá sostener las pruebas futuras. La fe enseña que lo que no se ve no es menos real. Muchas veces es lo más decisivo. La fe que se expresa en una presencia serena. De esta vida escondida brota una manera de estar en el mundo marcada por la serenidad. No una serenidad ingenua, sino una calma que ha atravesado la noche. Dios va formando una presencia que no necesita imponerse, que no se agita, que no reacciona desde el miedo. Esta serenidad se convierte en signo de una confianza profunda, capaz de transmitir paz sin palabras. La fidelidad que se vuelve estilo de vida. La fidelidad deja de ser un esfuerzo puntual y se convierte en estilo de vida. No se piensa cada día si se seguirá confiando. Simplemente se vive confiando. Dios ha pasado de ser una referencia externa a ser el centro desde el cual se toman todas las decisiones. Esta fidelidad cotidiana no se percibe como carga, sino como camino natural del corazón. La fe que prepara para hablar desde la verdad. El largo silencio prepara una palabra verdadera. Cuando llegue el momento de hablar, no será una palabra vacía ni improvisada, sino una palabra nacida de una vida atravesada por la experiencia humana. Dios enseña que solo quien ha aprendido a callar con sentido puede hablar con autoridad interior. La palabra auténtica brota de la coherencia vivida, no del deseo de convencer. La esperanza que se vuelve certeza tranquila. La esperanza ya no es solo expectativa del futuro. Se convierte en certeza tranquila. No una certeza arrogante, sino una seguridad serena de que Dios es fiel. Esta certeza no elimina las dudas, pero las envuelve. Permite caminar sin miedo al fracaso. Porque el sentido último no depende del éxito visible, sino de la fidelidad vivida. La fe que se hace raíz profunda y silenciosa. Al seguir avanzando todavía más, se percibe que la fe, vivida de este modo, deja de ser algo que se apoya en la superficie de los acontecimientos,
Y se convierte en una raíz profunda que sostiene toda la vida. Las raíces no se ven, no llaman la atención. Pero son las que permiten que el árbol permanezca firme cuando llegan los vientos fuertes. Así ocurre con la fe de esta familia. No se manifiesta en gestos espectaculares, sino en una estabilidad interior que resiste el miedo, el cansancio y la incertidumbre. Dios va echando raíces en el corazón humano. Y esas raíces permiten permanecer incluso cuando todo lo externo parece frágil o amenazado. La experiencia de Dios como compañía constante. Con el paso del tiempo, Dios deja de ser percibido solo como quien da instrucciones en momentos críticos. Y se convierte en compañía constante. No está presente únicamente cuando hay que huir o decidir, sino también en los días comunes. En el trabajo, en el descanso. En el silencio compartido. Esta experiencia transforma la relación con Él. Ya no se le busca solo cuando hay peligro, sino que se vive con Él. La fe madura aprende a reconocer a Dios no solo en las respuestas, sino en la compañía fiel que no se retira. La fe que enseña a vivir sin protagonismo. En Nazaret no hay lugar para el protagonismo. Nadie espera nada extraordinario de esta familia. Y precisamente ahí Dios actúa con mayor libertad. La fe enseña a vivir sin necesidad de ocupar el centro, sin exigir ser vistos ni reconocidos. Esta renuncia al protagonismo no empobrece, libera. Permite vivir desde la verdad. Y no desde la apariencia. Dios revela que muchas de sus obras más grandes nacen en vidas que no buscan ser importantes, sino fieles. La humildad que abre espacio a la acción de Dios. La humildad no se presenta aquí como una actitud forzada, sino como un modo natural de vivir. Reconocer que no se controla todo, que no se comprende todo. Abre espacio para que Dios actúe. Esta humildad no es resignación, es confianza. Dios no actúa donde todo está cerrado y asegurado, sino donde hay disponibilidad. La vida escondida se convierte así en un terreno fértil donde Dios puede obrar sin obstáculos. La fe que se afina en el silencio prolongado. El silencio no es solo ausencia de palabras. Es un espacio de afinación interior. En el silencio prolongado de Nazaret, el corazón aprende a distinguir lo esencial de lo accesorio. Se aprende a escuchar con profundidad. A percibir los movimientos interiores. A reconocer la voz de Dios, sin confundirla con el ruido del miedo o del deseo. Esta afinación espiritual es lenta, pero transforma la manera de vivir y de decidir. La fe que humaniza profundamente, lejos de alejar de lo humano. Esta fe lo humaniza profundamente. Dios no anula la sensibilidad, el afecto, el cansancio o la alegría. Los integra. La vida compartida, el trabajo sencillo. La convivencia diaria van formando una humanidad plena, capaz de comprender al otro desde dentro. Esta fe encarnada prepara un corazón capaz de acercarse a todos, sin superioridad ni distancia. Dios revela que la verdadera espiritualidad no deshumaniza, sino que hace más humano. La fe que se vuelve respiración interior. Al seguir profundizando todavía más,
Se percibe que la fe deja de ser un acto consciente y pasa a convertirse en una respiración interior. Algo tan integrado a la vida que ya no se separa de ella. No se trata de pensar constantemente en Dios, sino de vivir desde Él. José, María y el niño respiran confianza. Incluso cuando no hablan de ella. Esta fe respirada sostiene los gestos simples, las decisiones pequeñas y los silencios largos. Es una fe que no necesita demostrarse porque se ha vuelto parte de la propia existencia, como el latido del corazón que no se nota, pero sin el cual no se puede vivir. La experiencia de sentirse guiado sin comprenderlo todo. En esta historia prolongada, no hay una comprensión total del camino. Hay dirección, pero no explicación completa. Y, sin embargo, se camina. Esta experiencia educa una fe capaz de sentirse guiada incluso cuando no entiende plenamente. Dios no se impone como evidencia lógica, sino como presencia confiable. Aprender a vivir así libera del desgaste interior, que produce querer entenderlo todo antes de obedecer. La fe madura acepta no dominar el sentido completo, porque confía en quien conduce la historia. La estabilidad interior que no depende de circunstancias. Una de las grandes enseñanzas de este pasaje prolongado es que la estabilidad interior no depende de que todo esté en orden afuera. La vida de esta familia no es estable, en términos sociales o políticos, pero sí lo es en lo profundo. Dios construye una estabilidad que no se derrumba con los cambios externos. Esta estabilidad interior se convierte en refugio cuando el mundo se vuelve incierto, y en apoyo para quienes rodean. La fe que se vuelve fuente de coherencia silenciosa. La coherencia que nace de esta fe no se impone, se percibe. No necesita proclamarse, porque se refleja en la manera de vivir. Cada decisión, cada renuncia, cada espera está alineada con una confianza profunda en Dios. Esta coherencia silenciosa tiene una fuerza inmensa, porque no depende de argumentos, sino de una vida que habla por sí misma. La esperanza que atraviesa sin romper. La esperanza que se va formando no es ingenua ni superficial. Ha atravesado amenazas, desplazamientos y silencios largos. Y, sin embargo, no se ha roto. Al contrario, se ha vuelto más resistente. Esta esperanza no promete ausencia de dolor. Promete sentido. Permite atravesar la vida sin endurecerse, sin cerrarse, sin perder la capacidad de amar. La fe que prepara para sostener a otros. Todo este camino interior no es solo para uno mismo. Dios forma un corazón capaz de sostener a otros cuando llegue el momento. Quien ha aprendido a confiar en la noche puede acompañar a otros en su oscuridad. Quien ha vivido el silencio sin desesperar puede ofrecer paz a quienes viven la confusión. La fe vivida en lo escondido se convierte, más adelante, en fuente de consuelo y de vida para muchos. La fe que se vuelve sostén invisible de cada día. Al continuar esta reflexión sin interrumpir su ritmo pausado, se revela que la fe llega a convertirse en un sostén invisible que acompaña cada instante de la vida. Ya no es algo a lo que se recurre solo en momentos difíciles, sino una presencia constante, que sostiene incluso cuando no se piensa explícitamente en ella. En la vida escondida de Nazaret, la fe no ocupa un espacio delimitado.
lo atraviesa todo. Está presente. En la forma de levantarse cada mañana. En la constancia del trabajo. En la paciencia frente a lo que no cambia. Dios se vuelve el suelo firme sobre el cual se camina. Aun cuando ese suelo no se ve ni se nombra. La interioridad que se fortalece lejos del ruido. El alejamiento de los centros de poder. Y del reconocimiento público permite que la interioridad se fortalezca. Lejos del ruido. El corazón aprende a escucharse. Y a escuchar a Dios con mayor claridad. Esta interioridad no encierra ni aísla. Ordena. Permite que las emociones, los pensamientos y las decisiones encuentren su lugar. Dios actúa en esta profundidad silenciosa, formando una vida interior sólida, que no depende de estímulos constantes ni de validaciones externas. En este silencio fecundo, la fe se hace más auténtica y menos vulnerable a las distracciones. La fe que enseña a vivir reconciliados con la sencillez. Nazaret educa el corazón para amar la sencillez sin despreciarla. No se vive añorando lo que no se tiene ni idealizando otros caminos. Se aprende a habitar lo que hay. A valorar lo pequeño. A descubrir la riqueza escondida en lo simple. Esta reconciliación con la sencillez libera de la frustración. Y del deseo constante de más. Dios muestra que una vida sencilla, vivida con profundidad, puede ser inmensamente fecunda y plenamente humana. La constancia silenciosa que moldea el carácter. La repetición de los días. Lejos de vaciar el sentido, lo consolida. La constancia silenciosa va moldeando el carácter de manera casi imperceptible. Cada gesto fiel, cada renuncia aceptada. Cada espera sostenida deja una huella interior. Dios forma así un corazón resistente. No endurecido. Capaz de mantenerse firme sin perder la ternura. Esta formación lenta es una de las obras más delicadas y profundas del espíritu. Porque actúa sin violencia y sin prisa. Dios que guía en lo escondido y planifica en el tiempo. Al cerrar esta reflexión con calma y hondura, el Evangelio contemplado revela un modo de actuar. De Dios que atraviesa toda la historia humana. Y también la vida personal de cada creyente. Dios no irrumpe siempre con fuerza visible. Ni con respuestas inmediatas. Muchas veces conduce desde lo oculto. Desde el silencio. Desde caminos que parecen secundarios o poco comprendidos. La huida. El regreso y la vida. En Nazaret no son episodios marginales, sino lugares sagrados donde Dios cuida la vida. Forma el corazón y prepara el futuro con una paciencia infinita. Este pasaje enseña que la fidelidad se vive paso a paso. En decisiones sencillas. En obediencias silenciosas. En esperas prolongadas que no se justifican con palabras, sino con confianza. Dios acompaña sin imponerse. Protege sin exhibirse y guía sin apresurar. Quien se deja conducir así aprende. Que no todo debe entenderse de inmediato. Y que la seguridad más profunda no proviene del control, sino de la entrega confiada. La vida escondida se revela entonces como una escuela de humanidad y de fe madura. Allí se aprende a vivir sin protagonismo, a amar la sencillez, a sostener la esperanza cuando no hay señales visibles, a crecer interiormente mientras todo parece igual.
Dios obra en lo pequeño con una fuerza silenciosa, que transforma sin ruido y prepara una plenitud, que solo se revela con el tiempo. Esta reflexión culmina recordando que también hoy Dios sigue actuando de la misma manera. Sigue invitando a confiar cuando el camino no es claro, a permanecer fieles cuando la vida se vuelve ordinaria, a creer que incluso en el silencio Él está presente y activo. Quien acoge este modo de obrar descubre que nada de lo vivido se pierde, que cada etapa tiene sentido y que, aún en lo oculto, Dios conduce la historia hacia la vida plena, con una fidelidad que no falla, y un amor que nunca abandona. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.